Muy bien, jóvenes, tengan todos un buen día. Vamos a continuar con lo que es la parte teórica de oftalmología. Por lo tanto, hoy nos toca hablar del tema de lo que es ambliopía y estrabismo. Para entender este tema, cabe señalar primeramente que nosotros debemos tener clara la idea realizando un recuerdo anatomofisiológico. Primeramente, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? ¿Cómo es que la visión se va desarrollando? ¿Cómo es el desarrollo de la función visual? En tal sentido, debemos indicar que este desarrollo de esta función visual se va a producir a través de la formación de una vía nerviosa, la cual va a estar acompañada de diferentes y múltiples sinapsis, que al comienzo se van a llegar a formar en la capa fotorreceptora de la retina. Posteriormente, en su trayecto de esta vía nerviosa, estas neuronas que están yendo por esta vía se van a llegar a conectar con otro tipo de células denominadas células bipolares y ganglionares, las cuales van a ir elaborando diferentes tipos de estímulo visual. Es que en tal sentido, a medida que va a ir avanzando, se van a dirigir esta vía nerviosa hasta donde es el cuerpo geniculado lateral. A partir del cuerpo geniculado lateral, mediante las radiaciones ópticas, realizando diferentes y nuevas sinapsis, se van a dirigir a lo que es el área occipital cortical. Entonces, una vez que llega al área occipital de la corteza visual, me refiero, entonces hay un área determinada denominada área cortical 17 y queda situado en la capa 4C. Estamos hablando esta localización de esta área en todo lo que va a corresponder la zona de Brodmann, ¿no? No sé, donde hay diferentes tipos de áreas. Entonces, en esos diferentes tipos de áreas hay una zona responsable de lo que es la función visual. Estamos hablando del área 17 en la capa 4C que se va a encontrar. En tal sentido, hasta esta área, cuando llega la vía nerviosa, con las diferentes conexiones, con las diferentes sinapsis de otras células que hemos indicado, hasta esta área la información que va a llegar va a ser de un solo lado del ojo. Por eso este tipo de neuronas en esta área se denominan neuronas corticales simples. ¿Qué es lo que va a pasar con estas neuronas corticales simples? A medida que va a ir avanzando, estas neuronas van a hacer conexiones con otro tipo de neuronas complejas e hipercomplejas, ¿ya? En el área de lo que es donde se va a desempeñar la función visual. Es que en tal sentido, gracias a estas conexiones de las neuronas simples con las neuronas complejas e hipercomplejas, el ojo, vale decir, el estímulo visual que va a llegar ya hasta esta zona ya va a ser binocular. Vale decir, la información que va a recibir el ojo ya no va a ser de un solo ojo, sino de ambos ojos. En tal sentido, a nivel de esta área se van a ir formando diferentes columnas de neuronas que van a responder a los diferentes estímulos, pero ya no de un solo ojo, sino de ambos ojos. En este sentido es que podemos definir que estas columnas van a captar los estímulos visuales que habíamos dicho de ambos lados, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho. Pero anatómicamente todavía no está definida esta columna de neuronas, ya que el desarrollo como tal de la visión se va a dar gracias a la experiencia visual que se va a desarrollar a lo largo de la vida de la persona. Entonces, eso es lo que quiero que quede bien claro. Continuamos. Ahora vamos a ir definiendo lo que es el concepto de ambliopía.
Esta se define como un síndrome que se va a caracterizar por la pérdida del desarrollo normal de la agudeza visual secundario a cualquier enfermedad que altere la experiencia visual binocular normal durante el periodo crítico de formación. O sea, cualquier cosa secundaria que va a alterar esa formación de la visión binocular puede llevar a lo que es una ambliopía, ¿no? Entonces, es importante por eso tomar esa etapa crítica donde la función visual se está formando, que más adelante vamos a ir hablando. Antes, cabe señalar también que hay que entender de qué manera es que se va a manifestar la ambliopía. Para esto tenemos dos tipos de mecanismo en la patogenia. Uno es el mecanismo de detención de desarrollo, la cual se va a dar por cualquier patología que va a impedir la normal evolución de la experiencia visual. Y el otro mecanismo es de inhibición o supresión fija, que se va a dar cuando uno de los ojos no tiene el mismo estímulo que el otro. Por ende, el ojo que recibe más estímulo va a suprimir al otro ojo que recibe menos estímulo. Muy bien, acá tenemos otros conceptos importantes que debemos determinar. Primeramente, debemos hablar de la plasticidad para entender lo que es una ambliopía. ¿Qué es la plasticidad? Hace rato habíamos hablado de un periodo crítico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de plasticidad, nos vamos a referir claramente al concepto de que esta etapa de la plasticidad es una etapa que se va a caracterizar, se puede decir así, por la capacidad que va a tener el sistema visual para modificarse. Recordemos que la plasticidad no se da todo el tiempo o desde que la persona nace hasta que se muera. No, no es así. La plasticidad se va a dar al 100% en la etapa de nacimiento. Posteriormente, a los 8 años se puede decir que la plasticidad ya va a ser muy ligera o se puede decir que es mínima. Y los 4 años se puede decir que es el tope donde la plasticidad va a tener una barrera muy importante para su desarrollo normal de lo que es la función visual. Entonces, reitero, la plasticidad se da entre los 1 y los 8 años. 4 años es un término medio donde la plasticidad se puede decir que está llegando a su tope. A partir de los 4 años esto ya va decayendo, lo cual explica, ¿no?, de que si el ojo del bebé o del niño, en este caso, no ha sido tratado oportunamente hasta los 8 años, más adelante va a ser difícil tratarlo. ¿Por qué? Porque esa etapa de la plasticidad ya casi ha finalizado. No decimos que es definitivo, ¿no?, pero la reacción a los diferentes estímulos, el desarrollo de la función visual va a ser muy pobre a partir de esa edad. Por eso es importante diagnosticar esta patología en etapas tempranas. Muy bien. Ahora vamos a ir hablando sobre lo que es la etiología. En la etiología de la ambliopía podemos tener diferentes causas. Estamos hablando primeramente de un estrabismo que podría ser una causa para una ambliopía, cuando este va a ser permanente. Luego tenemos una anisometropía. Esto significa cuando un ojo, por decir el ojo derecho, va a tener una dioptría de 6 o de 7 de miopía y el ojo izquierdo llegaría a tener una dioptría de 0,5 o 1. Entonces, a esa diferencia de dioptrías entre un ojo y el otro ojo se llama anisometropía. Esto es muy importante tomar en cuenta, ya que puede llevar a la larga a la inhibición o supresión del ojo que está viendo menos, si es que no se va a considerar lo que es el diagnóstico correspondiente en su determinado tiempo oportuno. Entonces, en este tipo de anisometropía también va a jugar un rol muy importante lo que es la aniseiconia.
que va a ser el distinto tamaño de imagen retiniana, ¿no? Entonces, el distinto tamaño de imagen retiniana se llama aniseiconia, la cual puede estar presente en lo que es una anisometropía. Por otro lado, vamos a tener también como etiología las lesiones orgánicas. Estamos hablando, por ejemplo, las cataratas congénitas, que si no son operadas a tiempo pueden llevarnos a lo que va a ser una ambliopía. Luego tenemos la presencia de leucocorias que se pueden dar por diferentes casos, ¿no? En una retinopatía del prematuro puede existir una leucocoria si no ha sido tratado. Luego en un retinoblastoma también podemos ver la presencia de una leucocoria. Entonces cualquiera de estas cosas pueden llevarnos a lo que es una ambliopía. La caída de un párpado que va a impedir que el ojo pueda ver también nos puede llevar a la larga a una ambliopía. Otra de las causas en la etiología podemos ver también las ametropías graves, o sea, cuando uno tiene ametropías altas, estamos hablando, un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Por ejemplo, un 7 de astigmatismo en ambos ojos. Esto a la larga va a hacer que el ojo reciba poco estímulo visual, lo cual cuando sea grande esa persona no va a corregir al 100%, o sea, la visión no va a ser al 100%. ¿Por qué? Porque no ha sido estimulada en normalidad ese ojo. Por eso es importante diagnosticar y si necesita una corrección óptica, realizarla a tiempo para evitar justamente este tipo de complicaciones. Entre otras causas podemos ver también las alteraciones motoras y en este caso la más conocida tenemos el nistagmo, ¿no? Que puede asociarse con una ambliopía en ambos ojos. Muy bien. Para diagnosticar una ambliopía, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, la valoración en los niños. Vale decir, hay que ver cómo es que está viendo el ojito. Para entenderlo mejor esta parte, recordemos que vamos a clasificar en diferentes edades. El examen que se hace en niños menores de 2 años. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a hacer un examen si el niño menor de 2 años todavía no entiende, no ve nada, no sabe hablar? Es difícil, evidentemente. Pero ahí recordemos que tenemos el test que se llama test de fijación, el cual, o también denominado test de la mirada preferencial, ¿ya? El cual va a consistir en ocluir un ojito del paciente, en este caso del recién nacido, del bebé, y hacer que siga con el otro ojo a un objeto luminoso de color o con sonido, lo cual le va a llamar la atención al bebé. Entonces, esta prueba, este test se hace en los diferentes ojos por separado, primeramente tapando uno y tapando el otro, ¿no? Posteriormente. Entonces, de esta manera nos vamos a dar cuenta cuál de los ojos es que está viendo menos y según eso, tal vez sospechar sobre lo que podría en lo futuro llevarnos a una ambliopía. O descartar si existe una causa orgánica que pueda estar impidiendo el desarrollo normal de esta visión. Luego, cuando ya son de 2 años para arriba, los niños, muchos de ellos ya se ubican un poco con lo que es la cartilla de dibujos, donde se muestra, por decir, diferentes animales, objetos. Entonces, el niño ya puede ir dándose cuenta, el examinador ya se puede dar cuenta de cómo es que está reconociendo esos objetos, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso, tomar en cuenta, valorar la agudeza visual, cómo está desarrollándose en temprana edad. Posteriormente, vamos a tener lo que es ya mayores de 4 años. Como ustedes saben, ya más de los 4 años, muchos niños ya están en primer curso o a punto de ingresar a primer básico, como es. Entonces, ya al menos se les indica, muchos ya saben los números, reconocen del 1 al 9, se dan cuenta de muchas cosas en comparación a los niños menores de 4 años, ¿no? Es que en tal sentido, en esta etapa ya se puede valorar lo que es en pleno la agudeza visual. Y no solamente la agudeza visual debemos valorar, sino también estar seguros de que no existe, en ambos ojos existe una visión binocular desarrollada, estereoscópica tridimensional. Para esto se realiza
el test de estereopsis se llama, lo cual nos va a ayudar a descartar o a confirmar si existe o no una ambliopía, o si para confirmar o descartar también si el ojo está viendo, si ambos ojos están viendo un solo objeto con una visión tridimensional y una visión estereoscópica. Entonces, eso es el diagnóstico importante que debemos hacer. En otras palabras, para concretar, tomar la agudeza visual y saber tomarla desde que nace, cuando es pequeño, antes de los 2 años, después de los 2 años y así sucesivamente. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de tratar esta ambliopía? ¿Por qué es que nosotros debemos tratar? ¿De qué manera? ¿Qué cosas que buscamos en un tratamiento de una ambliopía? Primeramente, igualar la función visual de ambos ojos. Vale decir, si un ojo está viendo menos, hacer que ese ojo que ve menos vea como el otro. Entonces, en tal sentido, nosotros podemos usar lo que es hacer un tratamiento ortóptico, se llama, que va a consistir en ocluir un ojo. En este caso, el ojo que está viendo mejor, podemos ocluir, por ejemplo, estoy citando, ¿no? Unas 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Eso dependiendo del grado de ambliopía que vayamos a ver. Cuando la ambliopía es alta o está bien avanzada, incluso la oclusión se puede hacer por unos 4 días continuos en un solo ojo. Pero al 5.º día, destapar el otro ojito, porque recordemos que si el ojo sano que está ocluido para que desarrolle la función visual, el ojo que tiene ambliopía se va a tapar todo el tiempo, también vamos a poner en riesgo a que ese ojo que estamos tapando llegue a tener una ambliopía. Entonces, todo se debe hacer bajo control, dependiendo, reitero, del grado de avance de esta patología. Posteriormente, otro de los objetivos en el tratamiento de la ambliopía es mantener esa visión. ¿Eso qué significa? Supongamos que con el tratamiento ortóptico hemos logrado mejorar la agudeza visual de un ojo que estaba mal, que tenía ambliopía. Pero no se queda ahí todo, porque si le vamos a dejar de darle lente, ya hemos corregido, ya está viendo bien el ojito, ya no necesita lentes, ya no necesita ningún estímulo, y lo dejamos así, el ojo puede regresar a ser ambliope nuevamente. Entonces, el cuidado que debemos tener en esta parte es mantener esa mejoría que se ha logrado mínimamente hasta los 10 años, que es ya donde casi el proceso de lo que es la plasticidad ya va a ser muy pobre para adelante. Entonces, una vez que logramos mantener hasta esa edad, entonces ya vamos a estar más tranquilos, más seguros de que ese ojo no va a sufrir una recaída, ¿sí? No es que nuevamente le va a volver a bajar la visión. Entonces, esos son los objetivos de este tratamiento. Igualar el ojo que está malo al ojo que está sano y, por otro lado, mantener esa visión que se ha logrado mejorar en ambos ojos. Acá, por ejemplo, tenemos la oclusión de la que les hablaba. Es una pequeña donde se supone que el ojo derecho que está ocluido es el ojo que mejor está viendo y el ojo izquierdo es el ojo ambliope. Entonces, lo que se ha hecho es tapar el ojo que mejor está viendo. Entonces, como es pequeña, a veces los niños tienden a destaparse, a estar agarrando el parche, queriéndose sacar, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso se le ha puesto unos manguitos en los brazos para evitar esa maniobra, como ustedes verán, en ambos ojitos. Entonces, de esta manera es que estamos haciendo que el otro ojo, el ojo flojo, como se dice en otros términos, o el ojo ambliope, vaya a recuperar su función visual. Posteriormente, ¿qué tenemos? Ahora sí, nos toca hablar de lo que es estrabismo. Entonces, vamos a ver en qué consiste el estrabismo. Primeramente, definirlo al estrabismo como se entiende por estrabismo, vamos a decir, como cualquier situación patológica
que va a provocar una desalineación de los ejes visuales cuando éste va a mirar o va a fijar un objeto. A eso es que se llama estrabismo. Entre los tipos de estrabismo podemos tener diferentes. Estamos hablando de las tropias y las forias. Recordemos que las tropias van a ser las desviaciones permanentes, vale decir, cuando un paciente entra a consulta, vamos a ver que uno de los ojos está desviado, ya bien sea hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera o hacia adentro. Entonces, esa desviación va a ser permanente. A eso es que lo definimos con el término de tropia. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos pacientes que aparentemente su ojito está normal, ¿sí? Todo bien, como se dice, gozan de una ortoforia. Pero pasa de que cuando el paciente está muy nervioso o cuando va a tomar algunas bebidas alcohólicas o cuando él va a conducir, por decir, todo el día el paciente, la visión se cansa o simplemente está muy angustiado, muy excitado por alguna razón, entonces el ojo empieza a desviarse. Entonces, esta desviación, como verán, no es permanente, sino es latente. Y la desviación latente se llama foria. ¿Sí? Muy bien. También tenemos los estrabismos de tipo concomitante o no paralítico y el estrabismo incomitante o paralítico, ¿sí? Restrictivo también se denomina. Entonces, son los tipos de estrabismo nosotros que podemos tener. Ahora vamos a hablar un poquito de su fisiopatología, de lo que es el estrabismo. Esta se va a producir una desviación, más que todos hemos dicho, de los ejes visuales cuando el ojo está fijando un objeto. Entonces, como existe una desviación en la fisiopatología, puede existir lo que es una confusión o una diplopía. ¿En qué consiste cada uno de estos? Primeramente, cuando la fobia va a recibir digamos que cuando la fobia recibe objetos distintos de imágenes de diferente tamaño, ¿ya? O diferentes imágenes con cada ojo por separado, este no va a poder fácilmente mandar una información correcta. Entonces, como no puede hacerlo, lo que va a hacer, porque se supone que cuando recibe una información, un ojo y el otro ojo, el cerebro está en la obligación de superponer y formar una sola imagen en una función, en una visión estereoscópica tridimensional. Pero como no puede hacerlo, simplemente lo que hace el cerebro es inhibir o suprimir el objeto que menos fuerza o que menos imagen tiene. Entonces, en eso consiste lo que es el proceso de inhibición o confusión. Y a la larga, si esto va a persistir, desde luego nos va a llevar a lo que es una ambliopía, la persistencia de lo que es la supresión de ese ojo a consecuencia de la imagen distinta que está recibiéndose a nivel de la fobia. ¿Sí? Bueno, por otro lado, también cabe señalar que cuando el objeto que se estimula se va a ubicar en un lado en la fobia y en el otro ojo fuera de la fobia, parafobial se puede decir, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a ver doble. Estamos hablando de lo que es una diplopía. Entonces, de esta manera es que el ojo va a reaccionar ante estos malos diferentes estímulos, ¿sí? Para aclarar, en los niños, como todavía no hay un desarrollo normal de la función visual en los recién nacidos, entonces, cuando hay algún defecto, el cerebro va a compensar con lo que es una supresión. Mientras que en los adultos se supone que ya se ha formado, ya está creada la visión binocular, ya está desarrollada. Entonces, cuando hay este tipo de afección, donde la imagen va a estar no en la fobia, sino a otro lado o en otro lugar de la retina se va a ubicar, en ese caso se va a formar lo que es una diplopía. El paciente va a ver doble. Entonces, son la fisiopatología, se puede decir, que va a tener el estrabismo
durante el curso de esta enfermedad. Acá tenemos una imagen donde estamos viendo de qué manera es que el cerebro, la imagen se va a ubicar. Tenemos una F normal y una F con apóstrofe. Esas Fs están señalando lo que es la parte central de la fobia. Y la imagen, la A con la A1 con la A que tiene una apóstrofe, nos está indicando de que en ambos ojos la unión de esta imagen o la localización de la imagen se está dando en un solo lugar en ambos ojos. Igualmente, en la flecha que está indicando la letra B y la B con apóstrofe, de la misma manera se está notando de que ambos objetos o imágenes están situadas en ambos ojos a nivel de la fobia. Entonces, esto va a hacer que la imagen, cuando se una, va a superponer el cerebro, va a hacer que nosotros podamos ver un objeto con una visión estereoscópica tridimensional. ¿Cómo es que vamos a diagnosticar nosotros un estrabismo? Para diagnosticar, en las prácticas se les está enseñando lo que es el test de Hirschberg, el test de Kober. Entonces, son pruebas que nosotros podemos usar. En el test de Hirschberg, veremos, creo que aquí hay, ¿no? Sí. Entonces, esta es una cartilla donde hay diferentes tipos de dibujos para indicarle al niño, ¿no?, cómo es que está viendo. Sea cual sea, lo primero que debemos hacer en cualquier patología siempre es ver la agudeza visual, cuánto está viendo el paciente. Entonces, en este caso empezamos con el niño y una vez que sabemos más o menos, tenemos una idea de cómo está viendo, es que empezamos a hacer el test de Hirschberg, como se llama. Este test consiste en iluminar con una linterna ambos ojos al mismo tiempo. Vale decir, la luz debe abarcar tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo. Por lo tanto, el haz de luz de la linterna debe dirigirse al centro. Al hacer esta maniobra, debemos ver el reflejo luminoso corneal, como ustedes están viendo en el pequeño. Este reflejo luminoso corneal, en este test, en norma, se sitúa en la parte central del área óptica, ligeramente desviado hacia el lado nasal. Eso es lo normal que nosotros tendríamos que ver. Entonces, este test de Hirschberg es muy importante, ya que nos va a ayudar a confirmar o descartar la posible presencia de un pseudoestrabismo, porque hay muchos pseudoestrabismos, más adelante les voy a mostrar, o de un estrabismo como tal. Entonces, gracias a este test nosotros podemos confirmar, diagnosticar un estrabismo o descartarlo definitivamente. Acá tenemos la iluminación, donde es que en norma se ubica el reflejo luminoso corneal. En la primera imagen, donde dice ortoforia, como su nombre indica, es ortofórico. Eso significa que el reflejo luminoso corneal está en su lugar, ¿no?, ligeramente desviado hacia el lado nasal, como les había comentado. Mientras que en el otro ojito, en la segunda imagen, vemos que el ojo izquierdo va a presentar una endotropia de 7 grados. ¿Por qué? Porque el reflejo luminoso corneal en un ojo está normal y en el otro está ya acercándose a lo que va a ser el borde pupilar. En el tercer cuadro vamos a ver que el reflejo luminoso corneal ya se ubica en el borde pupilar. Entonces ya estamos hablando ahí una desviación de aproximadamente 15 grados. Y por último, vamos a ver en una endotropia, donde el ojo está desviado hacia adentro, donde el reflejo luminoso corneal se va a situar casi, se puede decir, casi cerca al limbo. Entonces, ahí estamos hablando de una desviación de más de 20 grados. Entonces, esto es lo que se maneja para determinar cómo está la posición, dependiendo dónde se va a ubicar el reflejo luminoso corneal. Acá tenemos la otra prueba, denominada el test de Kober o test de oclusión, que se va a llevar a cabo en los niños que ya van a presentar una desviación en uno de los ojos. Entonces, nosotros debemos valorar qué tipo de desviación, qué tipo de estrabismo es, y para esto hacemos el test de Kober.
El test de Cover nos va a ayudar a valorar lo que es la posición y el movimiento mediante la oclusión de ambos ojitos. Acá vamos a ver, por ejemplo, primeramente igual, se agarra un objeto en este caso, a alguna distancia aproximada de 30-40 centímetros, a la altura del centro de los ojitos, y se le pide que mire. En este caso la paciente está mirando al objeto, ¿y qué notamos? De que el ojo izquierdo está desviado hacia adentro. Entonces estamos hablando de una endotropia. Ese es el primer paso del test de Cover. ¿Qué hacemos en el segundo paso? Como vemos que está desviado el ojo izquierdo hacia adentro, en el segundo paso lo que hacemos es ocluir el ojo que aparentemente está sano. Entonces, hemos ocluido el ojo que aparentemente está sano, en este caso el ojo derecho, y que nos estamos dando cuenta de que el ojo izquierdo, que en esta lámina, como verán, está desviado hacia adentro, en esta otra adopta una posición primaria. O sea, se pone en una posición normal. Continuamos ocluyendo, el paciente sigue mirando al objeto. Entonces viene el tercer paso, que es la desoclusión. Vamos a retirar el oclusor del ojo derecho. ¿Qué pasa cuando retiramos el oclusor del ojo derecho? Recordemos que el paciente debe seguir mirando al objeto. En ningún momento hay que retirarlo. Vamos a ver que ese ojo derecho también está desviado. En este caso, igual, hacia adentro. También presenta una endotropia. Como verán, recordamos rapidito. En el primer paso, el ojo izquierdo está desviado hacia adentro. Una vez realizando el test de Cover, nos damos cuenta que este otro ojo también está desviado hacia adentro, ¿no? Entonces, esto nos sirve a nosotros para valorar el tipo de técnica quirúrgica que vamos a optar, la reducción de dioptrías prismáticas, es que así se llama, para ver cuánto vamos a decir, cuántos milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, al realizar el balance muscular. Entonces, para eso sirve el test de Cover, ¿no? Como les decía, para valorar la posición y el movimiento, realizando la oclusión de ambos ojos. Muy bien, vamos a ver el diagnóstico diferencial. ¿Con qué patologías nosotros debemos hacer un diagnóstico diferencial de lo que es un estrabismo? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? Aparentemente hay una desviación, se puede decir así, del ojo izquierdo hacia adentro. Pero realizando el test de Hirschberg, el punto, el reflejo luminoso corneal se encuentra en el área central de la pupila ligeramente desviado, lo cual nos está indicando de que acá no hay tal estrabismo, sino lo que hay es un ligero epicanto que nos va a dar esa sensación de desviación. Acá lo mismo, fíjense el epicanto, ya en párpado vamos hablando, ya no voy a volver a repetir. Como verán, el ojo derecho en este caso parecería que estuviera metido hacia adentro, pero nosotros al realizar el test de Hirschberg debemos fijarnos que el reflejo luminoso corneal está centrado en el área normal que hemos indicado. Entonces, si es así, entonces acá no hay estrabismo. Y mucho de esto nos confunden, diré, el pediatra, el médico familiar, a veces, por ende, los médicos generales mandan descartar estrabismo o directamente te lo ponen estrabismo ojo izquierdo, ojo derecho, pero cuando al paciente se le examina no hay tal cosa. Por ende, es importante que ustedes puedan realizar este examen. Es muy sencillo, no hay donde perderse, en las prácticas lo van a aprender. Acá, como su nombre indica, es una pseudoesotropia, o sea, es una falsa desviación del ojo hacia adentro. ¿Debido a qué? A un epicanto. Como verán, el ojo izquierdo parecería que estuviera metido hacia adentro, pero el reflejo luminoso corneal indica lo contrario, que está en posición normal. Otro caso donde vemos igualmente el desarrollo de un epicanto, pero el reflejo luminoso está en su lugar. También podemos ver una pseudoexotropia cuando hacemos los diagnósticos diferenciales, en este caso en un pacientito con una displasia facial, lo cual va a parecer, ¿no?, que el ojito izquierdo en este caso estuviera desviado hacia afuera, pero no hay tal cosa. Otro caso de una pseudoesotropia, donde vamos a ver que el reflejo luminoso corneal está presente donde debe estar. Así que se descarta
dicho posible estrabismo de lo que es el ojo derecho, que aparentemente está desviado hacia adentro. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las causas para que se produzca un estrabismo? Las causas pueden ser diferentes. Estamos hablando primeramente de estrabismos que pueden darse a consecuencia de unas causas primarias. En este caso también se denominan primarias o idiopáticas, las cuales pueden ser congénitos o de origen desconocido. También existe la etiología de causas secundarias. En las secundarias podemos encontrar, por ejemplo, alteraciones refractivas, que generalmente van a estar asociados a lo que es una hipermetropía, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso, existe una mala acomodación, lo cual nos puede llevar a lo que es a la larga un estrabismo. Posteriormente tenemos las lesiones orgánicas, que habíamos hablado ya hace rato en el tema de ambliopía. Estamos hablando de las leucocorias, tumores de tipo retinoblastoma que pueden impedir el desarrollo de la función visual, por ende van a hacer que el ojo pueda desviarse. También tenemos algunas lesiones motoras, como las parálisis oculomotoras, que en cierto grado nos van a causar un estrabismo, se puede decir en este caso de tipo incomitante. Acá tenemos la presencia de una catarata, ¿ya? Como verán, una opacificación a nivel del cristalino. Estamos viendo el rojo pupilar, pero hay una opacificación. Entonces, este tipo de cataratas en un recién nacido hay que nomás operarlas lo antes posible, porque caso contrario van a ver, aquí vemos, ¿qué vemos? Exotropia sensorial izquierda debido a catarata avanzada, o sea, el niño no se ha operado y el ojito está empezándose a desviar hacia afuera, en este caso el ojo izquierdo, donde está la presencia de la catarata. Acá la causa es un retinoblastoma en el ojo derecho. Verán la presencia de una leucocoria, ¿no? Entonces, esto está evitando que haya un desarrollo de la función visual. Por ende, el ojo en este niño ha empezado a desviarse, lo cual está produciendo una endotropia de tipo sensorial. Acá tenemos una privación del ojo debido a un hemangioma capilar. De esta patología ya hemos hablado en párpado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una privación en el desarrollo de este tipo orgánico, en este caso, en el desarrollo de la función visual, entonces, una vez retirado esto, nos puede llevar a lo que es un estrabismo. También vamos a tener las causas de procedencia acomodativa. Como les decía, en aquellos pacientes más que todo que tienen altas dioptrías o que más que todo que tienen hipermetropía. En este caso, por ejemplo, aparentemente el ojo izquierdo estaría ligeramente desviado hacia afuera, ¿sí? ¿Qué pasa? Le vamos a medir unos lentecitos y ahí vamos a ver que el ojito se alinea correctamente. Entonces, esto podemos observar muy frecuentemente cuando los estrabismos son de procedencia acomodativa. Acá tenemos otro estrabismo, dice convergente dinámico acomodativo, de la misma manera. Tiene una hipermetropía de +2 de dioptría, visión derecha y 1.0 ángulo estrábico sin gafas. Entonces, como verán, el ojo derecho está desviado hacia adentro cuando vemos. Entonces, es un estrabismo de tipo acomodativo. ¿Qué pasa? Viene la paciente, entonces le vamos a medir los lentes y fíjense cómo ese ojito se ha alineado. Está en posición ortofórica, ¿no? Entonces, no olvidemos, por eso es importante, reitero, y voy a ser muy insistente en esto, determinar la agudeza visual, saber cómo se toma desde que el niño nace hasta la etapa que le corresponde su examen respectivo. Ahora vamos a ver las formas clínicas de estrabismo. ¿Qué tipos de estrabismo nosotros podemos encontrar? Cuando hablamos de formas clínicas, los ojos pueden estar desviados en diferentes direcciones. Si el ojo se desvía hacia adentro, estamos hablando de una esotropia o endotropia, ¿sí? Así es que se llama. Cuando el ojo está desviado hacia afuera, se llama exotropia. Si el ojo está desviado hacia arriba, hipertropia, y si está hacia abajo, hipotropia. Entonces tenemos esas
esas diferentes clasificaciones según su clínica. Acá, por ejemplo, vemos una endotropia del ojo izquierdo, desviado hacia adentro. Bueno, vamos a irnos ahora a lo que es el tratamiento como tal del estrabismo. Ya habíamos ido adelantándonos más antes. ¿Qué es lo que primeramente podemos tratar en un paciente? Primeramente, ya habíamos dicho, los lentes son muy importantes, ¿ya? El uso de lentes en el paciente. Lo primero que se debe hacer, darle los lentes con una corrección máxima para que ese ojo vaya desarrollando esa visión y desde luego realizar los controles periódicos. Pero ¿qué pasa? En muchos casos los pacientes ya son más grandes, ya mayores de edad o ya pasado los 8 o 10 años. Entonces, en esos casos, dependiendo, vuelvo a recalcar, de cada caso clínico es muy diferente, se puede realizar lo que es ya la técnica quirúrgica del balance muscular, que va a consistir en hacer en un lado del músculo una recesión, o sea, se le corta el músculo y se lo retrae para atrás, ¿sí? Eso se llama recesión. O una resección, donde también el músculo se lo jala para más adelante, haciendo una resección a nivel del músculo, en este caso, ¿no? Entonces, como verán, son diferentes técnicas. En este caso se llama el balance muscular, que se realiza con una recesión y una resección en los diferentes lados de cada músculo. También en algunos casos se usa lo que es la toxina botulínica, que bueno, hay muchos que todavía tienen preferencia por esto, pero antes habrá que ver qué tipo de estrabismo es, si es ver cuánto es que la toxina botulínica puede ayudar y por qué tiempo, ¿no? Porque sabemos que no es permanente este tipo de tratamiento. Acá ya son casos donde vemos pacientes que están operados, como son mis pacientes propios. Como verán, el ojo derecho, en el cuadro izquierdo hay una exotropia del ojo derecho, vale decir, está desviado hacia afuera. En el segundo cuadro ya es postquirúrgico. Fíjense los ojitos como se encuentran ya alineados. Acá igual, vemos en el primer cuadro que el ojo izquierdo está desviado hacia adentro. Después de la cirugía, vemos que el ojito está casi en posición ortofórica. Siempre hay que llevar unos grados tal vez un poquito más afuera, porque con el tiempo el ojo a veces tiende a jalar a esa misma dirección. Entonces, eso hace que el ojo posteriormente llegue a una posición completa y ortofórica. Aquí el grado de desviación es grande, como verán en el ojo, en el cuadro de mano izquierda, el ojo izquierdo está desviado hacia afuera y hacia arriba, ¿ya? Y en el segundo cuadro ya es postquirúrgico. Pese a ese alto ángulo de desviación, se ha logrado mejorar lo que es la exotropia. Aquí es otro pacientito, fíjense, el ojo derecho lo tiene hacia afuera, notoriamente desviado. Después de la cirugía, ahí lo tienen. Este es otro niño que vino también, igual, el ojo tiene una exotropia, el ojo derecho está hacia afuera. Después de la cirugía, fíjense cómo está el pacientito. Otra niña, en este caso su ojo izquierdo está desviado hacia afuera. Miren, después de la cirugía. Entonces son casos, este es al contrario, hay una endotropia y lo que se hace es corregir y al final, después de la cirugía, vemos una ortoforia. Entonces son casos que debemos saber nosotros cuándo operar, cómo operar, para así tener una idea clara de lo que es el estrabismo. Por ende, el paciente va a estar mucho más conforme, ya que cosméticamente esta patología no es nada buena. Muchos pacientitos, cuando son niños pequeños, sufren bullying por sus compañeritos y esto hace que el paciente pierda, ¿no? Como se dice, no tenga un carácter firme, ¿cómo se llama esto? Va a hacer que se sienta siempre callado, humilde. ¿Por qué? Porque va a tener este tipo de patología. Entonces, a esa gente, a esos niños, a esos jóvenes, se les puede ayudar. Es todo lo que quería decirles. Así que, adelante chicos, seguir estudiando. Tengan ustedes una buena jornada por el resto del día. Hasta pronto. Chao, chao.